Bueno, nos quedamos entonces acá. Purgantes, les decía entonces, chicos, dentro de los irritantes del intestino delgado, tenemos una sustancia, una droga, un extracto vegetal, que es el aceite de ricino. El aceite de ricino es recontra, sumamente viejo, de hecho en la actualidad ha caído absolutamente en desuso como purgante. Es extraído de las semillas del árbol, de la planta, del ricino, y tiene la característica de que dentro de la luz intestinal el aceite de ricino es degradado, el principio activo es degradado por las lipasas y por las proteasas pancreáticas y produce ácido ricinoleico. Ácido ricinoleico. El ácido ricinoleico irrita en forma directa la mucosa del duodeno y eso en forma refleja genera un aumento del peristaltismo intestinal relativamente importante que produce la evacuación relativamente rápido también. Insisto, es bastante agresivo, suele generar inflamación cuando uno lo usa en forma reiterada en el intestino, entonces en la actualidad ha caído bastante en desuso y les diría que es poco frecuente que se lo indique. Sí tenemos ya después otro grupo, bueno, ahí tiene un ejemplito del aceite de ricino, tenemos otro grupo que son los irritantes del intestino grueso, que inicialmente hace muchos años se creía que generaban un efecto similar al del ricino en el intestino delgado, pero en el intestino grueso, por eso se los denominó irritantes del intestino grueso. En la actualidad se sabe que en realidad estas drogas irritantes del intestino grueso, picosulfato de sodio, bisacodil o bisacodilo, la cáscara sagrada, en realidad no producen una irritación directa de la mucosa del intestino grueso, sino que lo que hacen es actuar en el interior de las células epiteliales del intestino grueso, disminuyendo la absorción de agua por parte de las células epiteliales del intestino grueso, que ustedes además saben es el lugar en el que mayor cantidad de agua se extrae en la luz del intestino. En este caso, estas drogas disminuirían la absorción de agua y también aumentarían en forma directa, estimulando en el plexo mientérico del intestino, aumentarían los movimientos propulsivos. Entonces son drogas muy efectivas, actúan como purgantes porque al evitar la absorción de agua en la luz del intestino grueso, el contenido acuoso de las deposiciones es relativamente elevado y tiene una acción. Por ahí, si la comparamos con otras drogas de las que hemos ido mencionando, dentro de los evacuantes y dentro de los purgantes, tiene una acción más lenta. Suele ser más lenta la acción de estos irritantes del intestino grueso. Digo esto porque pueden demorar hasta 8 horas o más, en algunos casos, en ver los efectos de los irritantes del intestino grueso. Ténganlo en cuenta porque por ahí tendemos a tratar de repetir la dosis pensando que nos quedamos cortos con la dosificación y en realidad es sencillamente que tenemos que esperar algunas horas para que se manifieste el efecto de este grupo de drogas. Son drogas recontra sumamente seguras si las usamos a dosis convencionales. Obviamente, si repetimos mucho la administración o usamos dosis muy elevadas, podemos llegar a generar grandes pérdidas de agua del organismo y en algunos casos se ha visto que la repetición de este tipo de drogas termina produciendo una atonía directamente de la motilidad intestinal que a veces es difícil de recobrar. Así que nada, tengan paciencia si van a usar este grupo de drogas. En medicina humana hay miles de medicamentos con este tipo de principios activos irritantes del intestino grueso, como el bisacodil o el picosulfato de sodio. Son sumamente utilizados. Bueno, antidiarreicos. Acá nos vamos a detener un segundito para hacer un comentario. Tengan en cuenta, chicos, que en general cuando uno habla de antidiarreicos, acá vamos a ver que tenemos drogas que actúan de dos formas, dos grandes modos, así sintéticamente. Vamos a tener drogas que se denominan antidiarreicos porque protegen la mucosa intestinal de la acción, por ejemplo, de las toxinas bacterianas. Ustedes saben que una de las causas de diarrea son las bacterias produciendo toxinas que modifican la función de las células epiteliales en el intestino y eso lleva a que haya diarrea, o la dañan directamente y eso lleva a que haya diarrea. Tenemos drogas que van a proteger la mucosa de la acción de esas toxinas, tenemos drogas que pueden llegar a agarrar esas toxinas para que no tomen contacto con la mucosa intestinal,
Y tenemos drogas también que van a directamente disminuir la motilidad del intestino, disminuir el tránsito intestinal y de esa manera se van a comportar como antidiarreicos por evitar los movimientos propulsivos. En este último caso en particular, es decir, aquellas drogas que disminuyen los movimientos propulsivos, tengan en cuenta que la diarrea, de alguna manera, al igual que los vómitos, no deja de ser, de alguna manera, una especie de mecanismo de defensa que tiene el organismo. Un mecanismo de defensa en el que está tratando de eliminar células muertas, toxinas, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Y si nosotros tenemos un intestino lesionado y paralizamos la motilidad intestinal, dejando dentro de la luz del intestino un montón de bacterias, virus, detritus celulares, toxinas, etcétera, etcétera, bueno, eso puede generar o favorecer la absorción de esas toxinas y de esas bacterias, por ejemplo, a la circulación sistémica y terminar con el animal con una septicemia o una endotoxemia. Digo esto porque, en principio, los antidiarreicos pueden ser útiles, pero hay que tener criterio para utilizarlos y no tratar de cortar la diarrea lisa y llanamente, deteniendo la motilidad intestinal. Siempre, además, los antidiarreicos van a tener que, los que se administran por vía oral, por ejemplo, van a tener que ir acompañados de antibióticos para reducir la carga bacteriana que pudiera estar generando la bacteria o que pudiera estar pasando la circulación sistémica. Por lo cual es muy frecuente que estos medicamentos que disminuyen la motilidad intestinal vengan combinados con antibióticos. Y obviamente, probablemente lo más importante del tratamiento de animales con gastroenteritis, hay que rehidratar a los animales, van a tener que hacer fluidoterapia, algo que ya van a ver dentro de algunas semanas con el profe Federico. No lo olviden, ténganlo siempre en cuenta. No es que vamos a usar antidiarreicos a diestra y siniestra para disminuir la motilidad intestinal. Bueno, dentro de los antidiarreicos que vamos a tener como medicamentos van a encontrar que tenemos algunos protectores de mucosa, entre los que tenemos bismuto, caolín, pectina, hay otros. El bismuto, recuerden, es este que veíamos como protector de mucosa al comienzo de la clase, protegiendo la mucosa del estómago. Y tenemos caolín y pectina. Todos los protectores de mucosa lo que hacen es esto que decíamos para el bismuto. Lo que hacen es pegarse a la superficie intestinal, a las proteínas de la superficie intestinal, y generan como una película protectora en el intestino que reduce la posibilidad de que las bacterias y las toxinas tomen contacto con la mucosa intestinal. Por lo tanto, de alguna manera protegen a la mucosa intestinal de la acción de las bacterias, las toxinas, e incluso pueden reducir el paso de bacterias y toxinas a la circulación. Por lo tanto, es muy frecuente que los medicamentos antidiarreicos de la administración por vía oral en cualquier especie van a ver que hay caolina, pectina y muchas veces bismuto también, combinados los tres entre los principios activos que tienen. Van a ver, por ejemplo, medicamentos como este es un ejemplo, este tiene una suspensión, fíjense, de administración por vía oral, antidiarreico, antibacteriano, lo que les decía recién, los antidiarreicos frecuentemente vienen con antimicrobianos en su composición. Si la vemos, fíjense acá tiene furazolidona, que es un antibiótico, neomicina, otro antibiótico, omatropina, fíjense, este es un parasimpático lítico, enseguida lo vamos a mencionar de vuelta, pectina, caolín y bismuto. Este tiene los tres protectores de mucosa, digamos, intestinales, pectina, caolín y bismuto. Después tenemos otro ejemplo acá también de administración por vía oral, y tenemos otra vez antibióticos, caolina y pectina como protectores de mucosa. Otro ejemplo que se puede usar en terneros y en otras especies, tenemos acá, bueno, otro parasimpático lítico, pectina y caolina. O sea que en cualquier especie animal que se pueda tratar con antidiarreicos por vía oral, van a ver que esos medicamentos en general vienen con algún protector de mucosa como caolín, pectina o bismuto. Es muy, muy común. No tienen absolutamente ningún efecto colateral, ninguna toxicidad. Lo que decíamos al comienzo, recuerden que el bismuto puede cambiar la coloración de la materia fecal y por ahí dar lugar a que se interprete como que el animal tiene melena, y es sencillamente eso, tiñe de negro la materia fecal. Y después tenemos entre los protectores de mucosa o antidiarreicos, en realidad, que está ahí en el borde, una droga que quizás vieron, yo creo que la mencionamos cuando veíamos farmacodinámica ya al comienzo de la cursada, los adsorbentes. Adsorbentes con D, chicos. Los adsorbentes, como el carbón activado, que es el prototipo,
recuerden que lo que hace es pegar a su superficie distintas moléculas, distintas toxinas o sustancias, moléculas, sustancias químicas variadas, para evitar que esas sustancias químicas tomen contacto con la mucosa intestinal y eventualmente se absorban. Esa es la razón por la que el carbón activado se la utiliza como antidiarreico frecuentemente para evitar la acción de las toxinas en la mucosa gástrica, y también se lo utiliza para el tratamiento de intoxicaciones en animales y en medicina humana también, porque el carbón activado tiene la capacidad de absorber distintas sustancias químicas y por lo tanto es muy útil para el tratamiento de animales intoxicados. Es útil cuando el animal acaba de consumir la sustancia tóxica o pasaron algunas horas y yo sé que está en el intestino, entonces administro el carbón activado sumado a un purgante, sulfato de magnesio, por ejemplo. Entonces el carbón activado pega a la sustancia tóxica y el purgante barre con todo para que lo elimine rápidamente. Y también es útil a veces para readministrar en un animal intoxicado en aquellos casos en los que la intoxicación se ha producido con drogas o moléculas, sustancias, que tienen una importante recirculación enterohepática. Es decir, a ver, yo puedo tener animales intoxicados con algún medicamento que tiene circulación enterohepática, y ustedes saben que la circulación enterohepática implica que pasa al intestino, se reabsorbe, pasa al intestino, se reabsorbe. Bueno, cada vez que pasa al intestino, que cae al intestino, yo por ahí puedo, con el carbón activado, neutralizar y evitar que vuelva a ser reabsorbida esa sustancia tóxica en el intestino. El carbón activado obviamente se administra por vía oral. Hay distintas presentaciones en medicina veterinaria, desde jarabes, comprimidos, en polvo directamente. Es muy utilizado en perros, gatos y equinos. En el equino otra vez, frecuentemente a través del sondaje nasogástrico. En perros y gatos se pueden administrar comprimidos, cápsulas, jarabes, etcétera, etcétera. Nada, tiene un margen de seguridad enorme. El carbón activado no produce absolutamente ningún efecto colateral en los animales, así que se lo puede usar tranquilamente. Y antidiarreicos como tales, a ver, antidiarreicos que disminuyen ya la motilidad intestinal, es decir, ya no que tienen un efecto protector de la mucosa intestinal, sino que disminuyen la motilidad intestinal. Tenemos también drogas como las que ya mencionamos, ya vimos, ya estudiamos cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo, los parasimpático-líticos o anticolinérgicos. Recuerden que entre los parasimpático-líticos teníamos un grupito de drogas que nosotros habíamos mencionado como antiespasmódicos, que eran aquellas drogas que disminuían preferentemente la motilidad intestinal sin tener tanto efecto en la contracción del músculo cardíaco. Dentro de esas tenemos drogas como la iosina, la escopolamina, butilescopolamina, omatropina, etcétera, etcétera. Todas esas drogas son frecuentemente utilizadas para reducir la motilidad intestinal en cualquier especie. Perros, gatos, caninos, equinos, bovinos, etcétera, etcétera. Se los puede administrar por vía oral o parenteral. Parenteral en realidad frecuentemente, idealmente, subcutánea o intramuscular, eventualmente, si no quedara más remedio, endovenosa, pero en general se sugieren oral, subcutánea o intramuscular. Tengan en cuenta que son drogas que producen taquicardia, mucho menos que la atropina, pero pueden producir taquicardia porque son parasimpático-líticos. Y tengan en cuenta que los animales con diarrea son animales que están hipotensos, porque han perdido líquido. Y esa hipotensión suele generar en forma refleja, compensatoria, taquicardia. Así que nada, fíjense, también respeten el intervalo de administración de este tipo de medicamentos, porque van a generarle una taquicardia muy importante al animalito, y si llegara a haber algún problema cardíaco, bueno, si no lo mató la diarrea, lo matamos de una arritmia o un paro cardíaco por un infarto. Así que nada, ténganlo en cuenta. Y después tenemos, dentro también de los antidiarreicos que disminuyen la motilidad intestinal, opioides. Entonces, a ver, drogas que disminuyen la motilidad intestinal, parasimpático-líticos u opioides. Los opioides los vimos también hace un par de clases atrás. Recuerden que son derivados de la morfina, que actúan sobre receptores mu, kappa y delta, y que entre sus efectos colaterales los opioides producían constipación. Bueno, ¿qué hacemos en farmacología? Hacemos uso de ese efecto colateral de los opioides, de generar constipación, y los vamos a usar como antidiarreicos. ¿Vamos a usar morfina como antidiarreico? No. Vamos a usar opioides que tengan poco efecto en el sistema nervioso central de los animales.
Esa es la razón por la que se usa loperamida y difenoxilato, porque atraviesan poco la barrera hematoencefálica y por lo tanto producen pocos efectos en el sistema nervioso central de los animales. Poca excitación, poca depresión, poca analgesia, por supuesto, y poca depresión respiratoria. Son drogas relativamente seguras, a diferencia de los opioides en general, podían producir depresión respiratoria. Bueno, estos a dosis convencionales no suelen producir depresión respiratoria. Tengan en cuenta, otra vez, la dosis y el intervalo de administración, porque bueno, si bien pasan poco, si yo administro mucha cantidad, puedo generar algún efecto sobre la función respiratoria de los animales. Loperamida y difenoxilato, entre los dos, en veterinaria el más frecuente es la loperamida. Se puede administrar por vía oral, lo van a encontrar en forma de comprimidos, frecuente de uso en pequeños animales, y también en forma inyectable por vía intramuscular, subcutánea y eventualmente, bueno, acá les puse uno por vía oral, pero hay también formulaciones inyectables que vienen en soluciones de administración subcutánea e intramuscular. Las formas inyectables muchas veces las van a encontrar combinadas con también antibióticos, como antidiarreicos. Así que nada, tiene un buen margen de seguridad siempre que sean usadas a dosis convencionales. Y ya para ir terminando, nos queda mencionar algo de la farmacología hepática, que les voy a mencionar algunos conceptos que son importantes. Algo de páncreas muy cortito y algo del rumen, y se acabó, chicos. No los torturo más. Farmacología hepática. 2 o 3 conceptos que son importantes que ustedes conozcan y recuerden. Coleréticos y colagogos. Todo lo que es o son medicamentos de uso para modificar la función del hígado, van a ver que van a encontrar justamente coleréticos y colagogos. Y entre estos dos, lo que más frecuentemente vamos a encontrar son coleréticos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Y esto es muy importante, muy importante que recuerden esto. Los coleréticos son aquellas drogas que aumentan el volumen en la producción de bilis por parte del hígado. Aumentan la cantidad de bilis, la hacen más fluida, en más volumen. Los colagogos, por otro lado, lo que hacen es estimular la contracción de la vesícula biliar, el vaciado de la vesícula biliar. Son dos cosas completamente distintas. Y las que más vamos a utilizar en veterinaria son los coleréticos, los que aumentan la producción de bilis. Y les diría que tampoco es lo que más vamos a utilizar. Pero bueno, dentro de los dos, vamos a usar más coleréticos, aumentando la producción de bilis, menos colagogos, aumentando la contracción de la vesícula biliar. Entre los coleréticos, es decir, aquellas drogas que estimulan la producción de bilis, tenemos fundamentalmente ácidos biliares, básicamente, principalmente, fundamentalmente ácidos biliares. Y esos ácidos biliares tenemos ácidos biliares naturales, como el uso desoxicólico, semisintéticos, como el dehidrocólico, y algunas otras combinaciones semisintéticas también, ácidos biliares conjugados, como el ácido taurocólico y glicocólico, o sales de esos ácidos biliares. O sea que en definitiva, cuando hablamos de coleréticos, vamos a usar principalmente ácidos biliares naturales o semisintéticos, conjugados, no conjugados, en forma de sales o no sales, no importa. Acuérdense de estos, de hidrocólico, uso desoxicólico, taurocólico y glicocólico, que aumentan la producción de bilis, básicamente. Ya van a ver que es muy frecuente encontrar este tipo, o es relativamente frecuente, este tipo de ácidos biliares en medicamentos que vienen para tratamiento de intoxicaciones o por ahí denominados protectores hepáticos, que son otra cosa, pero suele haber confusiones. Ahora lo vamos a aclarar del todo. Y entre los colagogos tenemos básicamente peptona o sulfato de magnesio, que la verdad es que por ahí puede haber algún medicamento con peptona dando vueltas, pero muy poco importante. Recuerden, colagogos, peptona, sulfato de magnesio, estimulan directamente la contracción de la vesícula biliar. En medicina veterinaria eso tiene muy poca importancia. Se pueden administrar, estos principios activos se pueden administrar por vía oral y también por vía parenteral, intramuscular, subcutánea y endovenosa. Tenemos algunos medicamentos como este, que viene, fíjense, ácido urso desoxicólico, y acá tienen otro principio activo que ahora vamos a mencionar enseguida. Y para terminar con lo que es el hígado, tenemos, además de los coleréticos y colagogos, tenemos los protectores hepáticos.
Y acá la cosa se pone un poco más difusa porque protectores hepáticos son todas aquellas drogas que también van a encontrar en los libros mencionados como lipotrópicos o hepatotrópicos. Son drogas que favorecerían la funcionalidad hepática y preservarían la integridad de los hepatocitos. La verdad, chicos, es que cuando vayan a los libros van a ver que no hay mucha evidencia científica de que estos principios activos sean efectivos como hepatoprotectores o protectores hepáticos. Pero bueno, hay un montón de medicamentos en medicina veterinaria que usamos como hepatoprotectores cuando el animal está intoxicado, cuando el animal tiene hepatitis, cuando el animal está convaleciente de alguna patología. Bueno, los usamos frecuentemente porque vienen combinados con por ahí, coleréticos, porque vienen, qué sé yo, combinados con algunos complejos vitamínicos minerales, entonces por ahí, bueno, lo usamos por las dudas. Hay un montón de sustancias que se consideran potencialmente protectores de la funcionalidad y de la integridad de los hepatocitos, entre los que tenemos colina, útil para la síntesis de fosfolípidos en los hepatocitos, para la síntesis de fosfolípidos que van a ir a parar a las membranas de los hepatocitos. Metionina, que es un aminoácido azufrado que va a servir para la síntesis proteica y además aporta grupos sulfidrilos o azufre a los hepatocitos para la síntesis de enzimas necesarias para la metabolización de distintas sustancias químicas. Dextrosa o glucosa, que puede ser la isotónica o la hipertónica, que nada, es un aporte de energía al hepatocito, básicamente, sirve para que el hepatocito sintetice glucógeno, entre otras cosas, y almacene también glucógeno. Silimarina, este es uno de los por ahí más novedosos que tenemos relativamente hace poco tiempo en medicamentos de medicina veterinaria, es un principio activo de origen vegetal extraído del cardo, del cardo mariano, la plantita esa con la flor lila. La silimarina tiene una importante actividad fundamentalmente como antioxidante a nivel de los hepatocitos, o sea que previene la oxidación de las membranas celulares de los hepatocitos y por lo tanto evitaría que se rompan las membranas celulares de los hepatocitos por la acción del estrés oxidativo. Algo parecido tienen con un hepatoprotector muy común, este se usa también en medicina humana, que es el ácido tióctico. Hay muchos medicamentos, también en medicina veterinaria con ácido tióctico. El ácido tióctico, además de que tiene una importante actividad antioxidante también, es un cofactor importante en un montón de reacciones enzimáticas que se producen en las mitocondrias de los hepatocitos. Por lo tanto, colabora mucho a mantener el normal funcionamiento de un hepatocito que está sometido a situaciones de estrés. Es muy común ver muchos medicamentos de medicina veterinaria con ácido tióctico. Acá tienen el Triepat, que es uno de los medicamentos como protectores hepáticos. Fíjense, acá se ve silimarina como antioxidante. Y teníamos colina y metionina, que son estas moléculas que veíamos recién como acá arriba, como hepatoprotectores. Después tenemos este otro ejemplo de hepatoprotector, que viene en este caso con ácido tióctico. Ahí lo tienen, inyectable. El caso anterior era por vía oral, en este caso inyectable. Bueno, hay montones de ejemplos de esta naturaleza en medicina veterinaria. En cuanto a lo que es actividad pancreática, chicos, esto es muy sencillito, muy reducido y tiene mucha menor importancia porque no es muy utilizado en medicina veterinaria, pero básicamente lo que es farmacología pancreática se utilizan principios activos de reemplazo de enzimas pancreáticas cuando hay una insuficiencia pancreática exógena. Es decir, cuando el hígado no está produciendo las enzimas pancreáticas normales para la normal digestión a nivel del tracto digestivo, uno puede suplementar con un medicamento que venga con enzimas pancreáticas para que el animal tenga una mejor digestión de los nutrientes. Después de pancreatitis agudas, por ejemplo, el animal puede quedar con diferentes capacidades de funcionamiento hepático del páncreas exógeno y bueno, uno podría suplementar con, por ejemplo, pancreatina. La pancreatina es un extracto de enzimas pancreáticas que se extrae principalmente del páncreas porcino y tiene amilasa, tripsina y lipasa, se administra por vía oral frecuentemente. Este es de origen natural, si se quiere, de origen animal. Y también tenemos algunos que son semisintéticos, sintetizados en el laboratorio, como la quimiotripsina. También se puede administrar por vía oral y en algunos casos, con otras indicaciones, van a ver que hay algunas formas inyectables que bueno, tienen menor importancia. En medicina veterinaria no tenemos muchos medicamentos con estas características. Por ahí hay uno que se usa en pequeños animales que es este.
que viene, fíjense, con tripsina, quinotripsina, pancreatina, es decir, el extracto natural, y sirve para mejorar la digestión de los alimentos. Además le da muy mal gusto a la materia fecal, por ahí los animalitos que tienen ese hábito de coprofagia, resulta útil esto de que tengan mal sabor para evitar que nada, se estén comiendo la materia fecal, básicamente. Y por último, vamos a mencionar algunas drogas que tienen importancia desde el punto de vista de modificar la funcionalidad del rumen. Muy sencillito porque muchas de ellas ya las vimos. Cuando hablamos de drogas que estimulan la motilidad ruminal, van a verlos en los libros, también los van a encontrar como ruminatorios, los estimulantes de la motilidad ruminal. Y se van a utilizar básicamente para cualquier situación patológica que curse con una atonía ruminal, que puede ser traumática, puede ser infecciosa, puede ser digestiva, o sea, de indigestiones, puede ser de distintas causas. Siempre que tengan una atonía ruminal, van a poder utilizar drogas que estimulen la motilidad ruminal, muchas de ellas, todas en realidad, ya las vimos cuando hablábamos de sistema nervioso autónomo, otra vez son los parasimpáticos miméticos. Pilocarpina, neostigmina, fisostigmina, recuerden pilocarpina de acción directa, neostigmina, fisostigmina de acción indirecta, bloqueando la acetilcolinesterasa de modo reversible. Algunos ejemplos, tienen montones. En rumiantes obviamente se utilizan por vía parenteral, subcutánea, intramuscular. Acá tienen un medicamento, por ejemplo, que tiene neostigmina por vía inyectable. Recuerden que es una droga indirecta, por lo tanto, además de aumentar la motilidad ruminal y todo lo que genera los receptores muscarínicos, pueden tener fasciculaciones musculares, temblores de algunas fibras musculares. Nada para preocuparse, en general eso es pasajero. Si tuviera alguna indigestión que cursara con una alcalosis ruminal, algo que se da frecuentemente en casos de indigestiones con urea, por ejemplo, la alcalosis ruminal, se pueden usar acidificantes. Uno de los acidificantes que más frecuentemente se utiliza es el ácido acético, porque es barato y porque es recontra seguro. Esto es técnicamente vinagre, chicos. Y se utilizan entre 3 y 5 litros de vinagre directamente por vía intrarruminal para reducir abruptamente el pH dentro del rumen, y eso en general normaliza la flora ruminal. Suele ocurrir que después de normalizar el pH del rumen, de todas maneras tenga que utilizar algún ruminatorio, alguna droga que empiece a mover el rumen nuevamente. Y lo mismo para el caso de los alcalinizantes. Si yo tengo una acidosis ruminal generada por una indigestión por exceso en el consumo de hidratos de carbono, por ejemplo, maíz, se produce una acidosis ruminal que puede ser corregida con algún alcalinizante como carbonato de calcio o bicarbonato de sodio. El carbonato de calcio suele ser más barato y por ahí es uno de los que más se utiliza. También en solución, se hacen soluciones y se puede administrar directamente por vía intrarruminal. Y por último, estas dos creo que me están quedando, que son los antiespumantes. Los antiespumantes son drogas, chicos, que van a utilizar cuando tengan, como su nombre lo sugiere, algún timpanismo espumoso. Es decir, algún aumento en la retención de gas dentro del rumen que curse con la formación de espuma. Que sea la espuma la responsable de que el animal no pueda eructar normalmente el gas que está retenido dentro del rumen. Cuando hay un timpanismo espumoso, que se produce frecuentemente por el consumo de algunas plantas con alta cantidad de saponinas, en general, brotes de alfalfa es el ejemplo característico que se da en estos casos, lo que tenemos que hacer es tratar de romper las burbujas que se han formado dentro del líquido ruminal, en el contenido ruminal, y para eso vamos a utilizar sustancias que disminuyan la tensión superficial de esas burbujas para que se rompan, liberen el gas y de esa manera el animal pueda eructarlo. A veces lo puede eructar normalmente, la mayoría de los casos hay que hacer una trocarización, se pincha el flanco izquierdo del animal para permitir la salida del gas. Es lo que por ahí, no sé cómo lo llaman en La Pampa, acá le dicen chuzazo frecuentemente. Dentro de los antiespumantes que se utilizan para reducir la tensión superficial de las burbujas, se utiliza, entre otros, poloxaleno y dimetilpolisiloxano, que son los dos principios activos que más frecuentemente van a encontrar en medicamentos como este. Son suspensiones que vienen con estos principios activos, se cargan en una jeringa dosificadora o en una jeringa
gran volumen, esas de 60 mililitros, con una aguja gruesa de cono rosa, y se perfora directamente el flanco izquierdo del animal y se tira el contenido de este medicamento, poloxaleno, en este caso este tiene poloxaleno, dentro del rumen. Eso rompe las burbujas y si tenemos suerte ya con eso, después de un rato, el animal puede eructar o, insisto, podemos sacar el gas a través de una trocarización. Para prevenir, para terminar, esta es la última, para prevenir el timpanismo espumoso, lo que se hace muchas veces es utilizar en forma, por administración por vía oral, monencina. Monencina. La monencina es un antibiótico ionóforo. Lo estoy dando ahora, ya vamos a ver más adelante, antimicrobianos. Pero se lo estoy mencionando ahora porque se utiliza fundamentalmente, o en gran medida, para esto, además de ser un promotor del crecimiento. La monencina es un antibiótico ionóforo que reduce la población de bacterias productoras de metano en el rumen. Reduce la flora metanogénica del rumen y por lo tanto hace que la vaca produzca menos cantidad de gas en el interior de su rumen y eso previene, por lo tanto, el timpanismo común, el timpanismo espumoso, y se suele utilizar, además de que se usa como promotor del crecimiento por causas que ya vamos a ver más adelante, se suele utilizar como preventivo si yo sé que el animal va a salir a pastorear en algún lote, por ejemplo, en el que haya brotes de alfalfa y corro el riesgo de que se produzca o consuma gran cantidad de saponina y se produzca el timpanismo espumoso. La monencina se administra por vía oral, es exclusiva de uso en rumiantes y aves, no se puede usar en monogástricos en general, digo, equinos, caninos, felinos, porque tiene una elevadísima toxicidad en esas especies. Es muy, muy importante. Y nada, la van a encontrar en medicamentos con presentaciones de este tipo, así polvo para mezclar con la ración, algo que se usa mucho en los feedlots, o también viene en bolos intrarruminales, que son esos dispositivos de plástico de administración por vía oral, que van liberando el principio activo en forma lenta y sostenida durante periodos relativamente prolongados. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Lamento haberles mentido, pensé que iba a ser más corta y agradezco que me hayan tenido la paciencia para llegar hasta acá. Si tienen alguna duda los escucho, si no, nada, los escucharemos ya en unos días cuando programemos la clase de consulta. ¿Estamos de acuerdo? Espero acá los próximos 2 minutos a ver si hay alguna duda. Si no, nos estamos viendo, chicos. Profe, ¿para cuándo sería la entrega de este trabajo práctico? Igual, Eli, no cambia absolutamente nada, igual que como lo hemos venido haciendo. La guía la tienen, a ver, lo voy a tratar de dejar más claro. La guía y el cuestionario ya lo van a tener cargado en 10 minutos, lo van a tener cargado en la página y en la plataforma. Lo que tienen que hacer todos los que puedan y todos los que quieran, tienen que hacer el cuestionario. ¿Tá? El cuestionario va a servir para que nosotros sepamos quién estuvo presente en el trabajo práctico. Pónganse a hacer la guía esta tarde, porque el cuestionario está basado en las preguntas de la guía. O sea que aquellos que hagan la guía van a ir al cuestionario y lo van a resolver sin ningún problema. El que no apruebe o no puede hacer el cuestionario, porque ya algunos de ustedes me avisaron, profe, me tengo que ir, no tengo conexión, no sé, lo que siga, por el motivo que quiera, o no quiere hacer el cuestionario. Ojalá que todos lo quieran hacer porque les va a resultar más fácil, pero bueno, no quieren hacerlo, no hagan el cuestionario, pero los que no tengan aprobado el cuestionario tienen que entregar la guía y tienen tiempo, como todas las semanas, hasta el lunes de la semana que viene. Ese cuestionario que ustedes entreguen se va a tomar como asistencia. Lo único que, o sea que es todo exactamente igual, lo único que cambia es que no van a tener la devolución individual del cuestionario cada uno de ustedes. Es la única diferencia. El resto sigue siendo exactamente igual, chicos. Si pueden hacer el cuestionario, aprueban el cuestionario, no tienen que entregar la guía. La quieren entregar, entréguenla, no hay problema. Pero no la tienen que entregar. El que apruebe el cuestionario no tiene que entregar la guía porque ya tiene su asistencia al trabajo práctico. El que no aprobó o no puede hacer el cuestionario, perfecto, no hay problema tampoco, entrega la guía la semana que viene y tienen la asistencia de esa manera. Es importante, chicos, y esto se los pido por favor, no copien la guía, porque no ocurre, en general son casos aislados, son poquitos,
pero es muy evidente, chicos, cuando presentan la misma guía, hay casos entre ustedes muy poquitos, insisto, la mayoría ha trabajado bien, lo está haciendo bien, responsablemente y consensuadamente, pero hay algunos casos que se nota mucho, chicos, es muy evidente cuando las guías son exactamente iguales. Más allá de que eso obviamente van a estar ausentes, no, la verdad que perturba un poquito, nos pone un poquito de mal humor, nos molesta un poquitito, no está bueno. Hasta somos grandes todos, ustedes ya son grandes, en un par de añitos vamos a ser colegas. Así que nada, hagan la guía a conciencia, tienen una semana para hacerlo, dedíquenle tiempo. Tengan en cuenta además, como les decía hace un rato, van a salir de ahí las preguntas de su examen parcial, de su examen final. No nos tomen el pelo, básicamente. Por favor, se los pedimos. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. Bueno, nada, nos veremos en la clase de consulta. Probablemente les estaremos pasando fecha y hora entre hoy y mañana. Ya nos pondremos de acuerdo con los otros profes. ¿Hay algún día que a ustedes les venga particularmente bien o les da igual? O al contrario, que tengan problemas para que no lo pongamos ese día. Bueno, si no contestan voy a tomar como que les da igual en principio. Bien, les da igual. Bueno, chicos, estamos en contacto. Que tengan un lindo día. Hasta luego.